una administración que no va a lograr dividirnos. Nuestros compañeros tienen claridad y la organización seguirá luchando con ellos para mantener nuestros derechos. Esa división que pretenden hacer no la van a conseguir. Nos encontramos con Harold Tello Vidal, dirigente de la Federación Funtramiesco, igualmente presidente nacional de Sintraime, y quien ha estado vinculado también a las reivindicaciones de los trabajadores de Centelsa. Inicialmente, Harold, ¿cómo se expresa la solidaridad de Funtramiesco, de Sintraime con los trabajadores de Centelsa? Muy buenos días, Luis, agradecerle por esta entrevista y buenos días a toda la audiencia nacional y regional. Bueno, nosotros desde como principio que tenemos y enmarcados en los principios sindicales, siempre desarrollamos la solidaridad, que es muy importante, y en este momento con los trabajadores de Centelsa, que vamos a presentar el pliego de peticiones en el día de hoy, y estamos haciendo presencia como Funtramiesco, como Sintraime, con las diferentes seccionales, el Comité de Solidaridad de la CUT y otras organizaciones que nos acompañan, y expresar pues incondicionalmente el respaldo que hay con los trabajadores de Centelsa frente a su pliego de peticiones. ¿Qué puntos destacaría precisamente, Harold, de ese pliego de peticiones? Bueno, nosotros traemos puntos nuevos en el pliego de peticiones porque consideramos importante avanzar en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. La convención de nosotros es una convención que hemos logrado el avance y una convención futurista, pero se hace necesario en el nuevo orden laboral que existe involucrar temas precisos y derechos precisos que tenemos que reivindicar. Usted viene de asesorar a los trabajadores de Goldman Mato SAS y allí se obtuvo una victoria muy importante, sobre todo en estabilidad laboral, 1.250 trabajadores. ¿Qué destaca usted de esa larga lucha que dieron a lo largo de 60 días de la declaratoria de huelga y finalmente de la negociación que condujo a la firma de una nueva convención? Bueno, muy importante este triunfo que es del movimiento obrero colombiano y mundial, de los trabajadores en especial, porque han entendido ya los trabajadores que la unidad obrera, campesina y popular es la que nos lleva a nosotros a esta clase de triunfos. Pero en específico, esa postura que han tenido los trabajadores en Marmato, que venían de hace 27 años de tener un contrato fijo, explotados hasta la saciedad, sin ninguno, digamos, las reivindicaciones internas en la misma región por estas transnacionales y por la misma empresa cuando fue de capital nacional, que no avanzó en nada su pueblo, que su pueblo tiene un atraso de muchos años, igual las regiones aledañas donde están los trabajadores de esta empresa. Y por eso avanzar en la contratación del término indefinido es muy importante. Los trabajadores y específicamente no haber perdido su antigüedad, porque fue sin solución de continuidad, o sea, mantienen su antigüedad, que es lo que siempre veníamos buscando. Nosotros en Marmato abrimos en el 96 con una huelga, precisamente por la contratación. En ese momento no se pudo, pero nosotros seguíamos batallando hasta que lo logramos. Y felicitar a todos los trabajadores, a la región, a los alcaldes y al gobernador que le prestaron atención y apoyo a este conflicto, a los pequeños mineros, a toda esa gran gente de esta región, de Marmato, que luchan día a día por mejorar sus condiciones de vida. Aparte de la estabilidad laboral, ¿qué otros logros destacaría en la negociación y en la firma de esta convención? Bueno, allí logramos algunas cosas en la parte de la salud, en lo que tiene que ver con una situación que se daba, que no les descontaban a los trabajadores el día que iban a una cita de especialistas, y eso era, pues aparte de que le tocaban el día de salario, pues les rebajaba
las demás incidencias económicas del salario. De igual manera, avanzamos en lo que tiene que ver con el transporte. El transporte hoy en día ya la empresa lo presta y aparte de eso tienen unos extralegales para desplazarse desde las diferentes regiones. También se consiguió avanzar en el tema de la educación en algunas partes, mejorar las condiciones de aquellos trabajadores que tienen por la misma contaminación problemas de hijos con discapacidades. En la parte de reivindicamos eso que sucedió ahora en esta situación de la tal pandemia, donde los trabajadores nos sacaron a unas vacaciones colectivas obligadas, que no son ninguna vacaciones, fue un aprovechamiento, digámoslo así, de los patronos, y allí a cada trabajador, por cada periodo de vacaciones que le adelantaron, le van a dar 5 días más de vacaciones. Esto es una cosa importante para la recuperación del trabajador también. Y en lo que tiene que ver también con permisos de los compañeros para diferentes actividades, entre otras reivindicaciones. Bueno, usted acaba de llegar aquí a apoyar a los trabajadores de Centelsa, procedente de una audiencia virtual en la que multinacionales están demandando a Sintraime, a los obreros, a los trabajadores, por supuesta violación de la ley y les está reclamando una especie de indemnización alrededor de $9 millones, un exabrupto que se puede considerar como una presión indebida contra los trabajadores y el derecho a la huelga. Coméntenos en relación con esto y el significado que tiene que se esté ahora, después de las luchas obreras y de las huelgas, presentando ese tipo de demandas por parte de los patronos y especialmente de estas multinacionales. Bueno, este es un método que también han aplicado las corporaciones transnacionales de la explotación y extracción de los minerales en el país, y ya hay otras que también están en el mismo rumbo. En este caso, la Drummond, la Glencore, Gecolsa, le ha entablado 2 demandas a nuestra organización sindical Sintraime, una por $9,5 millones y otra por $2,5 millones, haciéndonos a nosotros responsables de unas supuestas pérdidas que tuvieron al momento que hicimos unas huelgas en el 2012 y en el 2014, que huelgas que las hicieron y las aprobaron los trabajadores en el seno de la organización, pero ellos temerariamente, y como bien tú lo dices, con el propósito de atemorizar a los trabajadores para que no volvamos a ejercer el derecho a la huelga, entonces hacen esta demanda que ni vendiendo todos los recursos o los bienes que tenemos los trabajadores podríamos asumir en una situación de esas, pero lo hacen con ese fin de intimidar, de coaccionar, de atemorizar al trabajador. Pero a eso no van a llegar porque los trabajadores lo han tenido claro. Nosotros nos han declarado 9 huelgas ilegales, estamos en esa demanda contra la Corte Suprema porque consideramos que han sido totalmente ilegítimas las demandas que han entablado, y la cuestión de las ilegalidades no tienen razón de ser porque en todo hemos cumplido nosotros cuando hemos desarrollado la huelga. Pero esto es un método pues que están utilizando, que es temerario, es criminal, porque aparte de eso, no solamente contentándose con todo lo que le quitan a un trabajador cuando lo despiden, cuando le afectan su entorno familiar, la parte de la contaminación de las enfermedades, todo eso ahora nos quieren a nosotros hacer pagar lo que nosotros no tenemos. ¿Qué acciones prepara el movimiento obrero para hacerle frente a esto que es claramente un acto intimidatorio, que se suma a todo lo que está afectando a la clase obrera en nuestro país con el sistema laboral neoliberal? Las restricciones a la organización sindical, los despidos masivos, la falta de sindicalización, el asesinato de líderes obreros en Colombia. En 20 años ha habido más de 3.000 asesinatos de líderes obreros. ¿Qué hacer entonces para hacerle frente a esta nueva forma de intimidación? Porque seguramente lo que pretenden los empresarios con este caso es que no haya huelgas y que la gente no paralice la producción
¿no? Y buscar ellos la ilegalización de esas huelgas para tener argumentos para después contrademandar. Bueno, es muy importante lo que nosotros venimos expresándole a los trabajadores, a la dirigencia sindical, de que se necesita unificarnos, que necesitamos concentrarnos en lo que verdaderamente a nosotros nos ataña, no dejarnos distraer en esa sinvergüencería, en la politiquería y todo esto, a lo que han acudido hoy, desgraciadamente, algunos dirigentes en el país, específicamente las centrales obreras de algunos sindicatos. Esto es dañino, porque esto es lo que ha llevado a que estemos en esta situación. Hoy en día, con el cuento de la pandemia, los dirigentes sindicales, en especial los de las centrales obreras, no se ven, no salen. Todo es virtual, una cosa que eso no sirve. A nosotros nadie nos ha prohibido que estemos en la calle, que estemos con los trabajadores, con la masa, que es la que nos tiene a nosotros donde nos tiene. Entonces, por eso nosotros estamos preparando, digamos, las acciones unificadas con todo el movimiento obrero, pero consideramos que debemos hacer las acciones desde las bases, porque la dirigencia de las centrales obreras no está metida en este cuento. Ellos no les interesa, ellos les interesa son sus negociaciones con el gobierno aparte, pero nada que ver con lo que tiene que ver con los trabajadores. Por eso el llamado que hacemos a todos los trabajadores en el país, organizados y no organizados, es que nos unamos y salgamos a la calle a protestar y a reivindicar nuestros derechos. El gobierno de Iván Duque acaba de anunciar un estatus especial de reconocimiento a los migrantes, sobre todo a los venezolanos, y estos ciudadanos pues han llegado a Colombia precisamente producto de la forma como la política de cerco económico, que es una política criminal contra la República Bolivariana de Venezuela, ha incidido y ha auspiciado esa migración. Es decir, es Estados Unidos el primer responsable de esa migración. Y el gobierno colombiano, pues tratando de ganar indulgencias con el nuevo gobierno de Biden, pues está entonces en esta política. Y la realidad es que los venezolanos en nuestro país han sido utilizados por el capital y los están empleando con contrataciones leoninas, con bajos salarios, con unos contratos que realmente son por debajo de los contratos de nuestros connacionales. ¿Cómo analiza usted esta decisión del régimen de Iván Duque en relación con los migrantes venezolanos, Harold? Bueno, es que nosotros tenemos que entender que el gobierno colombiano está obedeciendo a las políticas del imperialismo, como tú bien lo dices, y hacemos un llamado a esos compañeros que están hoy en Colombia, que son venezolanos y de otras partes de diferentes países, para que tengan en cuenta que aquí los van a explotar verdaderamente en la condición que el gobierno y los patronos quieren, porque además las empresas transnacionales le están pagando los favores al gobierno y el gobierno a las transnacionales, porque fueron los que les impulsaron sus campañas y los tienen a subido. Entonces, ¿qué es el llamado que nosotros hacemos? En primer lugar, decirle a esos compañeros migrantes que nosotros no estamos en contra de ellos, nosotros estamos en contra de las políticas del Estado y su gobierno y las transnacionales, los monopolios transnacionales que pretenden dejar sin empleo y agudizar más el empleo en Colombia, que está por el orden del 75%, y acomodándolo a ellos para acabar con los derechos de los trabajadores, con la contratación colectiva y especialmente a pagarles salarios de hambre si es que son salarios y a tener reivindicaciones engañosas. Por eso a esos compañeros los llamamos a que no se dejen engañar, pero no se dejen utilizar para acabar más y joder más a nuestro país. Por eso, y a los trabajadores colombianos, y le llamamos a todos los trabajadores colombianos que le pongan cuidado, porque van a perder el puesto de trabajo y los van a cambiar por los migrantes. No estamos en contra de los migrantes, estamos en contra de las políticas leoninas y de intromisiones en el movimiento obrero sindical y en Colombia del Estado colombiano y las transnacionales. Y todo indica que también esto hace parte de esa política injerencista de Iván Duque,
en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Precisamente obedece a los dictados del imperialismo norteamericano, que ellos les quieren acabar de apretar más al Estado venezolano para hacerlos fracasar, pero yo no creo que eso vaya a suceder. Viene dándose unos avances muy importantes en América Latina nuevamente, que tenemos que retomar todo eso, porque este gobierno está en su cuarto de hora y ellos lo están tratando de aprovechar, porque eso que van a hacer con Colpensiones es criminal. Y si no salimos a la calle, compañeros, a protestar y a mostrar nuestra indiferencia, nuestro inconformismo frente a las políticas del Estado, no va a pasar nada. Encerrados no vamos a hacer nada. Precisamente sobre Colpensiones se han presentado ya nuevas demandas para tratar de solucionar una injusticia que se viene presentando, y es que los pensionados tienen que sacar de su bolsillo o les descuentan de antemano de sus pensiones el 12% de aporte a la salud. ¿Qué está haciendo el movimiento obrero en solidaridad con los pensionados, con esos millones de trabajadores colombianos que en su momento fueron también trabajadores activos y que hoy están pues luchando desde su estado de jubilación porque no se les descuenten no se le hagan estos descuentos tan onerosos? Bueno, nosotros tenemos que recordar algo. En el Congreso se avanzó en eso y se logró que a los pensionados se les debía de pagar su salud, que ellos no deberían de pagar salud. Pero no sabemos qué pasó con aquellos congresistas que dicen ser pues, del sector popular. ¿Qué pasó? Porque eso se quedó ahí. Y eso no lo hace avanzar sino la movilización. Y nosotros hacemos un llamado a los progresistas a que salgan a la calle, a que no se encierren en el Congreso, porque ahora no va a pasar nada. Ellos tienen que salir a la calle y con la masa es que se cambia esa legislación leonina. Y por eso, y a los pensionados, hacerles un llamado, porque ya vemos que los están llamando es que hagan un partido y un poco, o sea, la parte electorera, donde no van a avanzar en nada. Aquí es la calle la que nos va a producir cosas. Un año después del Congreso de Funtramiesco, ¿en qué se ha avanzado? ¿Qué desarrollos han tenido las conclusiones de este Congreso? Bueno, nosotros consideramos que hemos vuelto al camino porque habían situaciones complejas, hemos vuelto a unificar nuestras organizaciones sindicales, la política de la federación, y hoy estamos viendo los resultados, ¿no? Hemos visto esa orientación de unidad que nos está llevando a las buenas conquistas, a las reivindicaciones, y también a esa parte que es la que necesitamos de avanzar hacia una organización de tercer grado que verdaderamente represente los trabajadores. Eso es lo que estamos luchando nosotros. Finalmente, Harold, ¿cuáles son las perspectivas del movimiento obrero y del movimiento popular para este año y para el próximo, que se avecina ya como un año de duras confrontaciones, no solamente sociales, sino políticas y electorales? Bueno, nosotros venimos trabajando en ese sentido. Tenemos conformados a nivel del país, digámosle, por ejemplo en Caldas, ya tenemos conformados unos comités donde venimos trabajando con las comunidades en todo el corredor férreo, en la parte de Antioquia, para avanzar precisamente en cómo nos organizamos y que no regresemos, o sea, que no haya, no se regrese a las situaciones que vivimos o que hemos vivido anteriormente, sino que avancemos. Pero si no hay una clara unidad y una política clara en ese sentido es difícil. Por eso en algunas regiones hemos avanzado en eso. Se tiene claro que solamente la movilización, pero una movilización con objetivos claros, es lo que nos va a nosotros a llevar a mejorar y a cambiar esta situación que tenemos en el país. Gracias, Harold, por acompañarnos en Periodismo Libre. No, a usted, Luis, muy amable por atendernos y siempre estar al lado de la clase obrera. Un abrazo. Volveremos con una nueva entrevista en Periodismo Libre.